Chicos, pues empezamos ya con el vídeo, ¿no? de la clase, en este caso del tema 4, ¿no? Que es un tema que como bien pone aquí, trata sobre las ciudades, ¿no? Sobre esa extensión del ámbito urbano que se ha producido en el mundo en los últimos años, ¿no? Para ilustrar este tema, evidentemente pongo una de la ciudad más grande del mundo, ¿no? Actualmente, aunque supongo que en pocos años será cualquier otra ciudad asiática. En este caso es la ciudad de Tokio, que luego ya veremos que se considera una megalópolis. Bueno, vamos a empezar el tema. Y empezamos con el primer punto, con la ciudad. Vamos a hablar de las funciones y de la estructura que tienen las ciudades. Vamos a ir detallando para poder analizar las ciudades de una manera mucho más adecuada. ¿A qué llamamos ciudad? Pues esto es complicado porque veremos que según en la parte del mundo en la que estemos, pues ciudad será un número de habitantes determinado o una población con un determinado número de servicios. Bueno, pues la ciudad es el espacio urbano, evidentemente. En España, perdón, una ciudad es un núcleo poblacional que tiene más de 10.000 habitantes. Sin embargo, veremos que hay factores que nos impiden, ¿no? Por ejemplo, llamar ciudad en España a una población de más de 200 habitantes, mientras que en Suecia eso sí se considera ciudad. O sea que vamos a ver que uno de los condicionantes, uno de los factores a tener en cuenta es la densidad de población. En Japón, con una densidad de población muchísimo mayor que la de España, pues tenemos que las ciudades son a partir de 30.000 habitantes. Vamos a ver todos estos factores porque hemos visto que el número de habitantes no siempre es el factor determinante, sino que hay otros factores. Vamos a ir analizándolos. Pues el tamaño y la densidad de población, como ya hemos dicho, es muy importante. Normalmente en las ciudades la densidad de población es muchísimo mayor. Esto implica también que el precio del suelo sea mucho más alto y que las viviendas evidentemente tengan que ser de menor tamaño. Os pongo una fotografía de un pequeño pueblo, Calatañazor, en la provincia de Soria. Y como veis esto, así a primera vista, evidentemente no hace falta ser muy listos para darnos cuenta de que esto evidentemente no es una ciudad, es un pueblo. Aquí vemos que la densidad de población no es muy alta. Consideramos que evidentemente el precio del suelo tampoco va a ser muy alto. Y las viviendas evidentemente son viviendas grandes porque aquí el precio del suelo es muy barato. ¿Qué más factores tenemos que tener en cuenta? La fisonomía, la forma de las ciudades. Normalmente en las ciudades las calles son muy anchas, aquí vemos que no. Hay mucho tráfico, aquí no vemos ni un coche. Las zonas verdes suelen ser artificiales, son naturales, es el campo. Y suele haber locales destinados a comercio, a ocio, a todo tipo de servicios. Y evidentemente aquí no vemos nada. Bueno, miento. Aquí hay un cartel de un restaurante, pero poco más para los turistas. Vamos a ver lo que es realmente una ciudad. Y evidentemente aquí tenemos los Campos Elíseos de París. Y aquí sí podemos analizar todos estos factores de una manera mucho más acertada. La densidad de población, como podemos ver, en la ciudad de París, que es una de las más grandes de Europa, pues es importante. El precio del suelo, como podemos deducir, también va a ser muy alto, y en concreto aquí, los Campos Elíseos, es una de las zonas más caras de París. Y las viviendas suelen ser de pequeño tamaño. Estos bloques son bloques de viviendas, y luego pues las viviendas no suelen ser tan grandes como las que hemos visto en los pueblos. Calles anchas, como vemos aquí, edificios altos, mucho tráfico, zonas verdes artificiales, y todos los locales de ocio y de comercio que tenemos en las grandes ciudades. ¿Qué más factores podemos ver? Pues las actividades económicas a las que se dediquen. La industria, los servicios. Aquí en este pequeño pueblo de una de las provincias con menos población de toda España, de Teruel, Mirabete de la Sierra, pues evidentemente no vemos estas actividades económicas. La gente que vive aquí, evidentemente, no vive ni de la industria ni de los servicios. Podemos deducir que vive nada más que de lo que produce el campo, ya sea desde el punto de vista de la agricultura o de la ganadería. Las formas de vida, pues evidentemente en la ciudad hay más oferta de actividades y el ritmo, como podéis saber y comprobar vosotros mismos que vivimos, que sois ciudadanos de Madrid, pues evidentemente
sabéis cómo es esto, ¿no? De la forma de vida en una ciudad. Las relaciones familiares y vecinales pues son mucho más distantes. Sin embargo, por ejemplo, en un pueblo como este, como podéis imaginar, con los poquitos habitantes que tiene, que suele tener así en invierno, me parece que son 10 habitantes, pues más vale que se lleven bien porque si no, pues pobrecillos. Evidentemente aquí ya vemos una gran ciudad, en este caso Estambul, una de las ciudades más pobladas de Europa, junto con Moscú. Y bueno, pues como veis aquí sí que vemos las actividades económicas que hemos visto, industria y servicios sobre todo, ¿no? Aquí vemos todo tipo de servicios, en este caso, bueno, pues servicios de transporte, servicios de hostelería, servicios comerciales, ¿no? Vemos todo tipo de servicios, evidentemente destinados pues para toda la población que vive en esta ciudad. Como podéis imaginar aquí también las relaciones, este es el puente de Gálata en Estambul, como podéis imaginar las relaciones vecinales aquí pues no van a ser tampoco muy cercanas. Y luego la influencia que tiene sobre el entorno, ¿no? En este caso la ciudad de Estambul, al ser una de las ciudades más grandes de Europa, evidentemente va a tener una influencia sobre todas las ciudades cercanas y realmente lo que va a hacer es absorber todos los servicios y la gente que vive en poblaciones cercanas se va a quedar sin esos servicios y para poder disfrutar de estos servicios se va a tener que desplazar hasta la ciudad de Estambul, ¿no? En el caso de Madrid ocurre lo mismo. Normalmente las ciudades que rodean a las grandes ciudades o las poblaciones que rodean a las grandes ciudades son de menor categoría y evidentemente tienen menor número de servicios. Pues vamos a ver las funciones de las ciudades, porque las ciudades evidentemente crecen y nacen, mejor dicho, pues para prestar una función. Ahora veremos las diferentes funciones que se tienen, pero vamos a ver que normalmente las ciudades lo que hacen, si van teniendo importancia, es ir acaparando numerosas funciones. Las funciones son las actividades socioeconómicas que desempeñan las ciudades y que justifican de una medida u otra su existencia. Unas funciones tienen como finalidad satisfacer las necesidades de sus habitantes, otras proveer de bienes y servicios a la población de un entorno. Y vamos a ver que hay numerosas funciones. Normalmente, cuanto mayor sea el tamaño de la ciudad, pues mayor también será el número de funciones que puede realizar. Normalmente hay una función que destaca sobre las demás, pero hay lo que vamos a ver luego, las grandes megalópolis, las grandes metrópolis mundiales acaparan prácticamente todas las funciones. La única función a lo mejor que se puede quedar ahí un poco de una manera secundaria es la función religiosa, pero el resto de las funciones, como veremos, las van a cumplir todas. Bueno, pues la primera, la función política administrativa. Pues normalmente en este caso hablamos pues de las capitales de todos los países. Las ciudades que también son sede de organismos internacionales, como por ejemplo pueda ser la ONU, el Parlamento Europeo. Y en este caso, pues bueno, os he puesto como ejemplos evidentemente Madrid, Brasilia, la capital de Brasil, Canberra, la capital de Australia, Bruselas, Nueva York. Nueva York no es la capital de Estados Unidos, evidentemente, pero es muy importante desde el punto de vista político-administrativo porque alberga, por ejemplo, pues la sede de la ONU, ¿no? El organismo de las Naciones Unidas, y como podéis imaginar, pues de ahí viene la importancia y la función que cumple la ciudad de Nueva York. Bueno, aquí os he puesto Canberra. Hay que distinguir entre lo que son capitales históricas, como por ejemplo pueda ser Madrid, o capitales de nuevo cuño, de nueva creación. En este caso estarían Brasilia y Canberra. Canberra es la capital de Australia y bueno, pues como veis es una ciudad completamente nueva, creada específicamente, al igual que Brasilia, para ser la capital de este nuevo país. Y veis que entonces, al crearla de nuevo cuño, de ser de nueva creación, pues ha tenido muy en cuenta las necesidades de la ciudad. Esto no lo veremos en las ciudades europeas, que son fruto de una evolución histórica. Aquí sí se ha podido hacer porque la ciudad era nueva y la diseñaron para ser la capital. Aquí están todos los edificios administrativos, todos los ministerios, y como veis esta es la zona residencial, con una gran vía de comunicación que lo que hace es permitir a todos los funcionarios desplazarse todos los días a trabajar a esta zona que es donde están todos los ministerios. Como veis, esto en ciudades como Madrid o como ciudades históricas evidentemente no se puede hacer. ¿Qué más funciones se cumplen? Pues las ciudades que tengan una función financiera importante, en ciudades que se han convertido en un referente en el sector financiero. Y aquí evidentemente la que lidera esta función evidentemente es Nueva York. Os he puesto aquí la fachada de la bolsa de Nueva York, de Wall Street. Y evidentemente lo que ocurre ahí dentro de este edificio
influye en la economía mundial. La grave crisis económica que se sufrió en el año 29 y que arrastró a todo el mundo y que hasta la crisis actual ha sido la peor crisis económica que ha vivido el capitalismo, se produjo porque la bolsa de Nueva York se hundió de manera estrepitosa. Con lo cual, todo lo que pasa aquí influye en la economía mundial. Si aquí las cosas van bien, pues puede ser que nos vayan bien, que nos vayan mal. Pero lo que sí está claro es que si las cosas aquí van mal, aquí dentro van mal, nos influyen a todos de manera negativa. Aparte de Nueva York, pues tenemos también Londres, pero el índice más importante a nivel bursátil es el índice de Nueva York, o Zurich, en Suiza. También tendríamos que hablar de Tokio, que aunque últimamente Japón ha perdido un poco de importancia en el sector económico a favor de China, pero sigue siendo todavía pues, un referente en los mercados asiáticos. ¿Qué más funciones? Comerciales. En las ciudades en las cuales la actividad comercial es el motor económico de las mismas o tiene una importancia importantísima. Aquí también hablaríamos pues, de ciudades portuarias, que sabéis que las ciudades portuarias han crecido y han nacido con una vocación comercial. Aquí tendríamos Rotterdam, Londres, como es la fotografía que tenemos aquí, Génova, Nueva York nuevamente, en este caso Londres, Piccadilly Circus, que es el centro comercial de la ciudad de Londres. ¿Qué más funciones culturales? En ciudades con universidades de prestigio mundial o en ciudades con un importante patrimonio artístico o con museos de primer orden. Aquí os he puesto el Museo del Louvre en la ciudad de París y que evidentemente es un referente a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, también podríamos poner a Madrid. No lo quería poner porque realmente todavía hoy en día no consideran que hemos dado ese paso, pero evidentemente la milla de oro que tenemos en Madrid, con el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, evidentemente pues no hay nada parecido en todo el mundo. Con lo cual aquí también nosotros podríamos poner a Madrid como una ciudad con una función cultural. Pero bueno, las tradicionales y las típicas, pues Oxford por la universidad y Cambridge por la universidad, Florencia, Bolonia también por la universidad, París, Nueva York... Nueva York con el Metropolitan Museum, con el MoMA, que son referentes mundiales en el mercado del arte. Y luego una función religiosa. Como veis, Nueva York nos aparece en todas las categorías. Donde no va a aparecer, evidentemente, es la función religiosa. Aunque bueno, quien tenga como religión o como Dios el dinero, evidentemente también incluiríamos a Nueva York. Bueno, esto es un chiste. Función religiosa. Se da en las ciudades que son centro de peregrinación de las distintas religiones en las que se ubica la alta jerarquía de las mismas. Evidentemente, pues sería Jerusalén, que sabéis que encima es una ciudad importante desde el punto de vista religioso para las tres religiones monoteístas importantes, para el judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana. Tendríamos Roma, evidentemente, donde se sitúa el Vaticano. Os he puesto esta fotografía con la plaza de San Pedro, y esta es la fachada de la Basílica de San Pedro, y aquí está la ciudad del Vaticano. La Meca, evidentemente, Santiago de Compostela como lugar de peregrinaje de la cristiandad, con lo cual aquí incluiríamos pues, ciudades que no tienen otras funciones importantes. Bueno, vamos a ver la estructura interna de la ciudad porque es fundamental para poder entender el crecimiento y la importancia de cada una de las partes de la ciudad. Dentro de las ciudades podemos distinguir diferentes áreas, según la función, el uso que se le da al suelo. Veremos que, bueno, yo os he puesto todos como ejemplos la ciudad de Madrid, para que lo podamos ubicar todo mucho más fácil. Pero cada ciudad, evidentemente, va a tener una estructura diferente, porque es fruto de la evolución histórica. Esto, evidentemente, en todas las ciudades históricas pues del viejo continente, ¿no? de Europa. Evidentemente, como podéis imaginar, en América, donde las ciudades son relativamente modernas, pues esto no se cumple, o en algunas regiones asiáticas, o incluso también en la zona, en el continente africano, donde las ciudades han empezado a crecer en los últimos años. Vamos con la primera parte, el centro urbano. Cuando vamos a cualquier sitio, si vamos en coche, vamos viajando y llegamos a una nueva ciudad, siempre donde nos vamos a dirigir es a los cartelitos que nos ponga centro urbano. ¿Por qué? Porque es el área más antigua de la ciudad y es donde van a estar ubicados pues los monumentos, los edificios más importantes y donde se va a desarrollar una importante actividad comercial y de ocio. Es la zona donde más nos va a interesar pasear y ver.
Normalmente suele ser la zona central. A raíz de este centro urbano, la ciudad ha ido creciendo a lo largo de los siglos, ¿no? Y vamos a ver que tiene diferentes áreas. Normalmente es la zona turística por excelencia, como ya os he dicho, donde va a estar todos los museos, todos los bares, los cines, los teatros, ¿no? Y también es donde suelen albergarse pues, las instituciones políticas, financieras y culturales de las ciudades, ¿no? Esta zona ha perdido su función residencial porque los precios son muy elevados, ¿no? Bueno, os he puesto aquí uno de los edificios importantes del centro de Madrid, la sede del BBVA, que hoy en día pertenece al ayuntamiento. El edificio de Telefónica, que todos conocéis, aquí está el metro de Gran Vía, la sede de Telefónica, aunque luego Telefónica sus oficinas las tiene fuera de la ciudad de Madrid, pero este edificio es emblemático y sigue albergando y teniendo funciones importantes dentro de lo que es la compañía. Evidentemente, si hablamos del centro urbano de Madrid, no podemos olvidarnos de la zona más antigua de Madrid, que es el Madrid de los Austrias, y evidentemente, pues la Plaza Mayor destaca en esta área. Cualquier turista que venga a Madrid, evidentemente va a ir a la Plaza Mayor. Y bueno, pues un edificio importante también. Las sedes de los grandes bancos están todas en la calle Alcalá, llegando a la Puerta del Sol, porque ahí se empezaron a construir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el poder financiero se configuró en la ciudad, en el Estado de Madrid, o sea, en el Estado de España, perdón. Durante el siglo XIX se configura el Estado liberal en España y empieza el sector financiero a ser importante a finales del siglo XIX, principios del XX, y evidentemente los bancos construyeron sus edificios, y evidentemente sus edificios, como veis, bastante llamativos, para intentar destacar el poder financiero que tenían, ¿no? En este caso, el Banco el Banesto, Banco Español de Crédito, este edificio, concretamente hoy en día, está completamente vacío y están haciendo un proyecto de apartamentos de lujo, centros comerciales de lujo, ¿no? Todo lo que es toda la manzana que abarca este banco. Y luego, evidentemente, la Gran Vía, ¿no? Como gran vía, ¿no? Una arteria importante dentro de la ciudad de Madrid, que se hizo pues para conectar dos zonas de Madrid importantes, como era el barrio de Salamanca y toda la zona que estaba creciendo alrededor de la Plaza de España. Todo esto, a principios del siglo XX, eran todo casas bajas y una trama urbana bastante irregular. Se hizo todo esto para facilitar el tráfico. Bueno, área residencial es el área donde el uso residencial es el predominante. Estas áreas son muy heterogéneas, y incluso vamos a ver que conviven diferentes áreas residenciales en un mismo espacio. Os he puesto algo que llama bastante la atención en la ciudad de Madrid, que es el poblado chabolista de Pitis, en el norte de la ciudad, muy cerquita de Chamartín, donde tenemos una zona residencial, como podéis ver aquí por las piscinas. Evidentemente podemos deducir que son pisos de una calidad importante y evidentemente nos denota pues que la gente que vive aquí es de un alto nivel adquisitivo. Justamente al lado tenemos un poblado chabolista donde podemos imaginar que la gente que vive aquí pues tiene un poder adquisitivo bastante bajo. Con lo cual, en la ciudad, dentro de las áreas residenciales, por la calidad de las viviendas o de los servicios que se prestan en esas zonas, vamos a poder distinguir distintos niveles socioeconómicos de sus habitantes. Esto supongo que os sonará, ¿no? Es una zona un poco degradada, hay de una zona que está muy cerquita del colegio, ya muy, muy cerca de lo que es el Palacio de Vistalegre, y como veis es un área residencial pues un poco degradada, ¿no? Esta fotografía la hice yo un día, camino ahí de Vistalegre, porque me llamó bastante la atención. Y luego, pues como veis desde aquí sí podemos observar toda el área residencial. Esto es Vallecas, aquí está la Asamblea de Madrid, la sede del gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Y como veis, pues Madrid es inmenso, y todas estas áreas residenciales que han ido creciendo a lo largo del centro. El centro estaría por la zona de aquí, y como veis Madrid ha ido creciendo y tiene un área residencial pues bastante extensa, donde se van a alternar zonas, ahora como veremos, industriales y de servicios con zonas residenciales. Dentro de las áreas residenciales podemos distinguir dos tipos: de transición, que son las que están pegando al casco histórico, y dentro de las de transición podemos hablar de los ensanches burgueses,
Son barrios que se construyen en las grandes ciudades en el siglo XIX. Aquí os he puesto una excepción, que es Barcelona, porque tiene el ensanche burgués mejor realizado en el siglo XIX en España. Como veis, este es el casco histórico de Barcelona. Y aquí tenemos este ensanche urbano. Como veis, son bloques manzanas perfectos, una trama de cuadrícula, atravesados por avenidas siempre que cruzan de manera perpendicular. Solo tiene dos avenidas que forman, que cruzan este ensanche de manera diagonal para facilitar el transporte. En Madrid también realizamos un ensanche burgués, en este caso el barrio de Salamanca. Supongo que a todos os sonará, es la zona dentro de Madrid, el área residencial dentro de Madrid, de la ciudad de Madrid, pues más cara. Este supongo que os suena, es el Retiro, aquí estaría la Puerta de Alcalá, la calle Serrano, la Plaza de Colón, el mejor edificio, el mejor museo de Madrid, el Museo Arqueológico, junto con la Biblioteca Nacional. Esta sería la calle Velázquez. Bueno, como veis también no está tan bien realizado como el de Barcelona, la trama urbana no está tan bien realizada, pero bueno, aquí podemos observar, ¿no?, que sí, evidentemente todas las avenidas cruzan de manera perpendicular, lo que facilita el transporte en el barrio. Y si vemos las casas, evidentemente son casas de un alto nivel, destinadas pues para esa burguesía incipiente que empezó a surgir en España en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y luego tenemos también los suburbios obreros. Normalmente en las ciudades, en el siglo XIX, cuando se inicia la revolución industrial, pues las fábricas, como luego veremos, las fábricas solían estar dentro de las ciudades, cerca de las vías de comunicación y sobre todo cerca del tren, que era el medio de transporte fundamental en la revolución industrial. Con lo cual también dentro de las ciudades va a haber barrios obreros, pegados principalmente, ya os digo, a las vías de tren. En el caso de Madrid, pues esta es la zona de Méndez Álvaro y de Delicias, que supongo que os sonará, a finales del siglo XIX. Como veis, era un suburbio obrero, aquí vivían los obreros, aquí hay casas un poquito mejor, aquí están las fábricas, pero veis que la mayor parte de las casas son chabolas y evidentemente son bastante precarias, no hay calles y evidentemente no hay ningún tipo de servicio. Esta zona, a finales, un siglo después, a finales del siglo XX, como veis, todo ese barrio ha ido desapareciendo. Aquí tenemos las vías del tren, a lo largo de las cuales surgió estos barrios obreros. Esto es los edificios de oficinas. Aquí se estaba empezando a construir ya lo que es el Hipercor de Méndez Álvaro. Y esta zona hoy en día se ha convertido en una zona bastante elitista. Las grandes empresas han trasladado aquí sus sedes, como es el caso de Repsol, y los edificios que se han construido son de alta calidad y evidentemente pues implican que los vecinos del barrio, un siglo y pico después, pues evidentemente sean de un nivel adquisitivo bastante mayor del que era de manera original. ¿Qué más zonas? Residenciales, por las de periferia. Aquí, a lo largo de las grandes vías de comunicación, pues ya sean las carreteras nacionales o las vías de circunvalación, como es la M30, la M40, la M45, la M50, han ido creciendo todos estos barrios. Aquí tenemos normalmente, en el caso de Madrid, sí es cierto que los barrios pues son de clases medias o clases medias altas. Barrios chabolistas pues tenemos ya muy poquitos en Madrid, ojalá no existiera ninguno. El de Pitis, que hemos visto anteriormente, es uno de los que sigue existiendo, ya está prácticamente desmantelado y queda nada más que el Gallinero, que está en la zona de Vallecas. El resto de los poblados chabolistas han ido desapareciendo a medida que la ciudad ha ido creciendo. Aquí os he puesto San Chinarro, que es uno de estos barrios residenciales que ha crecido cerca de Madrid, en unos ensanches urbanos que se hicieron a finales del siglo XX. Y os he puesto el edificio más característico de todos, que es el Mirador, un edificio que ha ganado numerosos premios de arquitectura y que es un referente dentro de San Chinarro. O por ejemplo el ensanche de Vallecas, que ha crecido pues entre la carretera de Valencia, la A3 y la M50. Como veis, ya son barrios completamente residenciales. En el caso del ensanche de Vallecas, pues cuenta con también edificios comerciales, como es el IKEA o el centro comercial de la Gavia, pues para toda la población que vive en toda esta zona y para la gente que vive pues en lo que es en la zona urbana. ¿Qué más zonas distinguimos en las ciudades?
pues el Central Business District, que es donde se concentran las sedes de los principales bancos y las grandes empresas. Aquí os he puesto, porque en el caso de Madrid no tenemos muy claro este distrito de negocios. Son sobre todo las ciudades europeas, como París y Londres, las que tienen los centros de negocio más importantes. En este caso os he puesto el de París, como veis, el Arco del Triunfo y el Arco de la Défense. Y alrededor de la Défense, hacia las afueras de la ciudad, se creó este barrio a partir de los años 50, que alberga las principales compañías. En el caso de las ciudades de Estados Unidos, o más bien de América, este centro de negocios sí está mucho más diferenciado. En el caso de las ciudades europeas está dentro de las ciudades. Os he puesto Londres y su barrio financiero por excelencia, la City. Bueno, este es el The Shark, que es el último rascacielos que se ha incorporado a la ciudad de Londres, y que hoy en día es el más alto de Europa. En el caso de Madrid, bueno, nuestro distrito de los negocios es un poco menos compacto y menos importante que el de estas dos ciudades que he nombrado, de París y de Londres. Los ejemplos más representativos serían el área de las Cuatro Torres, al final es de la Castellana. Esta es el área de la Castellana, con las Torres Kío y la Torre Picasso, que bueno, es un poco el eje, ¿no? Como veis, es mucho menos compacto que en estas ciudades que hemos visto. Evidentemente tienen menos edificios significativos, ¿no?, que el de estas ciudades. Destacarían estas cuatro torres, y dentro de las cuatro torres destacaría esta torre, que diseñada por Norman Foster. Bueno, os he puesto una foto bastante curiosa, esto no tiene nada que ver, pero bueno, para que veáis una foto de hace unas semanas de las cuatro torres, que parece que están en medio de la nada, ¿no? Todo esto es la niebla que cubría Madrid hace unas semanas, y lo único que sobresalían era la parte superior de estas cuatro torres. Esta foto está tomada desde un avión que iba a tomar tierra en Barajas. Bueno, vamos ahora con el área de servicios. Los servicios que se prestan a la población son claves porque de ellos depende la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos a ver que destacan muchos. Comercios, centros sanitarios, educativos, financieros, zonas verdes, centros comerciales, bueno, todo tipo de servicios que evidentemente hacen pues que vivir en una ciudad compense, ¿no? Porque si no, evidentemente, como veremos luego, desde el punto de vista medioambiental no compensa mucho. Cuando estos equipamientos necesitan grandes espacios, suelen localizarse en la periferia, donde el precio del suelo es más bajo. Este es el centro comercial de Príncipe Pío, que supongo que todos conocéis, y es un caso extraño, ¿no? Un gran centro comercial dentro de la ciudad. En este caso es porque se ha aprovechado un edificio histórico, como era la Estación del Norte, en la ciudad de Madrid. Pero normalmente no suelen ser así. Los grandes centros comerciales o los grandes complejos comerciales suelen estar a las afueras de las ciudades, donde el precio del suelo es mucho más barato. Si no, no sería rentable para los comerciantes. Hospitales, como uno de los últimos hospitales inaugurados en Madrid, el Hospital Rey Juan Carlos, en la ciudad de Móstoles. O, por ejemplo, ciudades financieras como la del Banco Santander en Boadilla. Todo esto son las oficinas del Banco Santander, el banco más importante de nuestro país. Bueno, las áreas industriales normalmente se ubican hacia las afueras de las ciudades y siempre muy cerca de las grandes vías de comunicación. Tienen que estar bien comunicados ya con el centro urbano y sobre todo con el resto del país, y con las áreas residenciales importantes de la ciudad. En este caso es el Parque Empresarial de San Fernando, situado pegado a la carretera de Barcelona. Tenemos también, como veis aquí, el polígono industrial Cobo Calleja, que está en Fuenlabrada, perdón. Esta es la autovía de Toledo, como vemos. Y luego pues todas las radiales, la radial 4 y todas las vías de circunvalación de la ciudad de Madrid. Aquí, todo esto que vemos aquí son naves del polígono industrial. Aquí casi todo lo que compréis en los chinos sale de aquí, de este polígono. Es donde se concentran casi todas las empresas que importan productos de China. También en la periferia pues se instalan modernas industrias de nuevas tecnologías
que normalmente suelen agruparse en los parques tecnológicos, como este que tenemos en Tres Cantos, que es uno de los más importantes y el primero que se hizo en España. Todas las empresas que tenemos aquí, como veis aquí, los edificios son diferentes, son edificios de diseño y donde se han cuidado muchísimo su arquitectura y su funcionalidad. Son edificios que pertenecen a empresas del sector tecnológico. Amper, Biomed, Biomedics, Centro de Microelectrónica, Alcatel, empresas importantes desde el punto de vista tecnológico. Bueno, vamos a ver cómo se organiza el espacio urbano. Evidentemente en la zona, por ejemplo, si vamos a la ciudad, a la Comunidad de Madrid, pues tendríamos la ciudad central, que es la ciudad de Madrid. Aquí es donde se concentran la mayor parte de los servicios, ya sean hospitales, universidades, comercios, viviendas y todas las instituciones. Instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, evidentemente. Áreas comerciales importantes como la calle Preciados, hospitales importantes como el Ramón y Cajal, uno de los más importantes de toda España, o universidades tan importantes como la Complutense, una de las más grandes, los campus, como el de la ciudad universitaria, es uno de los más grandes del mundo. Y aquí este edificio, que es donde yo estudié, la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense. El espacio periurbano es el anillo en torno a la ciudad central, con lo cual lo que se forma es un área metropolitana. Normalmente estas localidades tienen ayuntamiento propio, pero presentan una fuerte dependencia de la ciudad central. Primero porque parte de su población trabaja en la ciudad central. Aquí pondríamos como ejemplo, por ejemplo, Leganés. Leganés está muy pegado a lo que es, a todos os sonará, el Isla Azul. Pues el Isla Azul, si se continúa la M40 rápidamente, entramos en otra localidad que es Leganés, está pegando con Carabanchel. Gran parte de la población de Leganés trabaja en Madrid y se desplaza todos los días a Madrid a trabajar, con lo cual tiene una dependencia importante de la ciudad de Madrid. También los servicios que se prestan, aunque estas localidades o ciudades han ido ya también teniendo servicios para sus ciudadanos, como por ejemplo por los campus universitarios y hospitales, pero principalmente la oferta importante de servicios se sigue dando en la Almendra Central. Y bueno, pues lo que sí han hecho ha sido acoger industrias, almacenes, áreas comerciales, en el caso de Leganés, pues Parque Sur, que es el centro comercial más grande de toda España. Y bueno, pues aquí os he puesto un mapa donde tenemos el área metropolitana, esto que vemos aquí. Esto sería la ciudad de Madrid y todo esto son las localidades limítrofes a Madrid que forman parte del área metropolitana. Si toda la población de la Comunidad de Madrid son aproximadamente unos 6 millones y medio de personas, aquí estamos hablando de que en toda esta área metropolitana se concentran unos 5 millones y medio. Como veis, la mayor parte de la población de Madrid se concentra en este anillo. Y evidentemente pues aquí estaría Leganés, Getafe, Alcorcón, Móstoles, San Fernando, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, todo lo que forma el área metropolitana de Madrid. Y luego el espacio urbano. Este nombre, la verdad es que hace un poquito de gracia. Bueno, es el territorio que rodea el espacio periurbano, al que ya hemos visto. Con lo cual es toda esa zona que teníamos en azul dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. Es una zona intermedia, es una zona rural, es una zona de expansión de población, actividades y modo de vida urbanos, pero realmente siguen teniendo el componente como si fuera rural, ¿no? Os he puesto este ejemplo, que es Buitrago de Lozoya. Desde Buitrago de Lozoya hasta el centro de Madrid en el coche se tardan escasos 40 minutos, pero como veis estamos en una zona prácticamente rural, ¿no? Sí, tenemos aquí una pequeña trama urbana, bueno, sus murallas medievales, su río Lozoya, pero como veis es una población muy pequeñita, rodeada completamente de un espacio natural y realmente no cumple ninguna de las características que hemos visto de una ciudad. Y sin embargo, ya os digo, está a 40 minutos de lo que es el centro urbano de Madrid. Bueno, el modelo al que vamos en los últimos años es a una ciudad difusa, donde realmente el espacio urbanizado no es continuo ni compacto y tenemos espacios rurales intercalados entre espacios urbanos. Este, evidentemente, es el modelo que tenemos en Madrid. Al extrarradio se trasladan pues actividades empresariales, sobre todo pues porque el precio del suelo es mucho más bajo y el desarrollo de las infraestructuras de transporte permite que cualquiera podamos vivir en cualquier zona de la Comunidad de Madrid porque tenemos medios de transporte para llegar hasta el centro urbano.
Bueno, vamos a ver el proceso de urbanización, esto lo vamos a ver muy rápido. La explosión urbana es el fenómeno que se ha producido en estos 2 últimos siglos, en el cual la población urbana ha pasado de un 3% de la población nada más, en 1800, a más de un 52%. Estaremos ahora cerca de un 55%. Sin embargo, este reparto de la población urbana es muy desigual. En los países muy desarrollados, la población urbana es un 75% y en los países menos desarrollados un 44%. Sin embargo, es en estas zonas, en estos países menos desarrollados, donde las aglomeraciones urbanas crecen mucho más rápidamente. Bueno, a nivel mundial, la mayor parte de la población vive en ciudades medianas o pequeñas, ¿no?, con menos de 500.000 habitantes, aunque lo que ha aumentado en los últimos años han sido las llamadas megalópolis, megaciudades, que son ciudades de más de 10 millones de habitantes. Se calcula que en el 2025 podrían ser más de 30 las ciudades que superarán estos 10 millones. Os he puesto aquí un ranking, el último que he conseguido. Como veis, la ciudad más importante, la con mayor número de habitantes, es Tokio, con 37,7 millones, casi como la población de España. En España estamos ahora en 46 millones 300, creo que os dije el otro día, según las últimas cifras del INE. Como veis, prácticamente la población de Madrid vive en una ciudad, en Tokio. Esto evidentemente es el área metropolitana, ¿no? Y no solo la ciudad de Tokio, es todo eso que hemos dicho de las localidades cercanas que poco a poco, a medida que Tokio ha ido creciendo, ha ido absorbiendo. Hablaríamos también de Yakarta, en Indonesia, 29,9, Delhi en la India, 24,1, Seúl en Corea del Sur, 22,9, Manila en Filipinas, 22,7, Shanghái, 22,6 en China, Karachi en Pakistán, 21,5, Nueva York, 20, Distrito Federal de México, 20,3 y Sao Paulo, 20,2. Como veis, prácticamente todas las ciudades pertenecen al continente asiático. Y como veis también, aquí en esta lista no tenemos ninguna del continente europeo. Bueno, vamos a ver este ritmo de proceso urbano en los países desarrollados. Aquí es a partir de la revolución industrial y se mantuvo prácticamente hasta 1960. Las causas principales de este crecimiento urbano fueron el desarrollo económico y sobre todo el éxodo rural. En el caso de España ya lo hemos visto, como la distribución de la población es bastante particular y ha hecho pues, que en España tengamos un gran vacío demográfico en lo que es en el interior de la península. Normalmente en los países desarrollados el grado de urbanización es equilibrado y las ciudades se extienden por todo el territorio y existen diferentes tamaños de ciudades. Veremos que en el caso de España no se cumple mucho. En los países emergentes y menos desarrollados este fenómeno es mucho más reciente, a partir del siglo XX, de principios del siglo XX en América Latina, 1920 en Asia y en África hasta la descolonización en 1960 no se produce. Las causas, el aumento demográfico y el éxodo rural. Aquí lo que sí es característico es que el grado de urbanización es muy desequilibrado. Suele haber lo que se llama macrocefalia, es decir, una única ciudad principal y la que suele coincidir con la capital, mientras que el resto son ciudades pequeñas y medianas. Os he puesto el caso del Congo, con Kinshasa, que esta es la capital del Congo, y como veis el resto de las ciudades del Congo son muchísimo más pequeñas. Según el tamaño y el color hay mayor población.